A ver, si vos estás comiendo en tu casa y nos estás mirando a nosotros y prestás atención a lo que decimos, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? ¿No? Absolutamente. En este caso me parece buenas tardes a todos, Por al favor. que está en la casa y a ustedes. Y tiene que ver con que siempre sucede cuando se consigue un título, en este caso Boca, lo podemos trasladar a River, a otras instituciones, cómo se empieza a discutir la cantidad de títulos. Y es algo que empezó a surgir a partir del 2013, cuando un grupo de historiadores ligados a algunas instituciones empezaron a hacer una especie de revisión. Tratando de que la historia se contara de manera completa. Revisionistas históricos. Sé que tienen una cuenta de Twitter. Ahora que lo acabo de mencionar, seguramente se van a poner muy contentos, van a mandar y agradecemos y felicitamos, porque ellos felicitan a los que tomamos en cuenta esas referencias, que son a gusto del consumidor. Entendemos que puede estar muy bien tomarlo como algo definitivo, que sería que es justo. Sí, es justo, porque si se juega al fútbol y hay un campeonato, es justo contemplarlo. Sí, lo que está bien, si se quiere esto a modo personal, más allá de la discusión y que se abra, porque no todos están detrás de esto, pero sí se ha instalado bastante a partir de los medios. No está mal establecer mojones, hay mojones en la historia de distintas disciplinas, en la historia de la vida. Bueno, hay un mojón que tiene que ver con la creación del fútbol profesional. Sí. Pero lo que está bien también es contar, si se quiere, no puedes estar de acuerdo o no, Gonzalo, la historia completa en el sentido de que se empezó a competir antes del profesionalismo. Está bien, pero yo también pongo un desafío en tiempo de profesionalismo. Sí. Hasta el año 1967 y hasta los 67 solamente existía el campeonato de primera división, el campeonato de primera división. Primera B, primera C, el campeonato de primera división. Primera B, primera C, aficionados, como le decían. Y después había ligas regionales, ligas del interior, que no tenían ninguna vinculación. No. Entre el 67 y el 85... de esas ligas del interior surgían los ganadores que iban a jugar el regional, y del regional surgían algunos equipos que jugaban el nacional. Recién a partir del 80 se incorporan algunos equipos de manera directa, Talleres de Córdoba fue el primero, y después del 85 termina y nace el Nacional B. Yo me pregunto, ¿no hay derecho a que San Martín de Tucumán, Kimberley de Mar del Plata, Alianza de San Juan, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, reclamen un lugar también ahí? Porque son equipos que han jugado campeonatos que no han sido vinculantes para la AFA. Pero sí han sido torneos legítimos también, ¿no? Sí, yo creo que ahora ya vamos a ir al testimonio de dos historiadores, de Diego Esteves y Roberto Guidotti. Diego, además, un gran docente que compartimos en River. Sí, señor. También lo fabuloso de esto es que muchas veces la opinión del televidente, o incluso de periodistas, está condicionada por el lugar del que habla cada uno. Claro. ¿Entiendes? O sea, entonces eso distorsiona. O sea, en realidad lo que uno intenta de este lugar, vos lo decías muy bien, Gonzalo, es contar la historia completa. No ningunear el amateurismo y tener en cuenta que hubo una etapa que fue profesional, pero en la contabilidad de los títulos hay una totalidad. Si te parece, repasamos la nota y después nos ponemos a discutir. Dale, por eso. ¿Cuándo surge el revisionismo así como con este rótulo y con el trabajo que ustedes venían haciendo de antes, pero cuándo empieza a instalarse o instaurarse? Nosotros en el 2013 nos constituimos como grupo, cuando se produce la final de Vélez y Newell's, aquella final de un partido que le otorgó un título a Vélez. En ese momento San Lorenzo reclama un título de 1936, con justicia, ese reclamo. Y a partir de ahí, un grupo de historiadores decidimos juntarnos para plantear que también era necesario hacer visibles todos los títulos previos a 1931, que obviamente siempre fueron oficiales, acá no se oficializó nada, pero nosotros pensábamos que esos títulos tenían que ser visibles y estar a la altura de todo lo que vino después del 31. La clave está en mirar los documentos de la Asociación de Fútbol Argentino y antecesoras, que son las organizadoras directas de todos los torneos. Los amateurs, los profesionales, las copas oficiales nacionales y demás, las copas que se organizaban conjuntamente con los clubes uruguayos, ¿no? En los años desde 1900 en adelante. Son oficiales precisamente por eso, porque hay una organización directa de la AFA y sus antecesoras, y esto siempre quedó plasmado en los documentos oficiales, las memorias y balances de la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Por qué consideran ustedes que se menospreció la era amateur? En la década del 70 sale una enciclopedia de un historiador, Pablo Ramírez, que recrea los datos del profesionalismo. Entonces, como que se hizo un reseteo a partir de ahí, porque esas enciclopedias lo que tenían eran los datos desde el 31 de adelante. Cuando hablo de los datos hablo del máximo goleador, del defensor con más partidos. Entonces fueron incorporando en las redacciones de los diarios los datos
de esas enciclopedias, ¿sí? Y entonces automáticamente se fue encajonando el amateurismo, se fue ninguneando, lo fueron olvidando. Y se empezaron a establecer los datos a partir de ese reseteo del 31 en adelante, lo cual fue un grosero error que duró hasta hace poco tiempo. La AFA, la lista de campeones las hace sin ninguna división de eras. La AFA nunca dividió el fútbol en eras. Se empieza a dividir en eras a partir de la década del 70, producto de este reseteo que se hace a partir de una enciclopedia. Cuando se cuentan los títulos estamos hablando de, para ayudar a que la gente comprenda, aquel que no está muy empapado en el tema. Estamos hablando de títulos de liga, estamos hablando de copas nacionales y copas internacionales. Por un lado están los torneos de liga, que son aquellos campeonatos, entre comillas, regulares, digamos, que se juegan todos los domingos, todos los fines de semana. Ese es el torneo de liga, los torneos de primera división. Pero después ha habido también, desde 1900 hasta ahora, porque las copas nacionales empiezan un poquito después que los títulos de liga, 97 copas nacionales se han jugado en la historia, que yo noto que son ninguneadas por algunos simpatizantes e incluso por algunos periodistas desde un profundo desconocimiento. Las copas nacionales, como ahora la Copa Argentina, en ese momento eran otros tipos de copas, con distintas particularidades reglamentarias de acuerdo a la época en la que se jugaban, adquirían gran importancia. Y en aquella época, estas copas que hoy tienen nombres que parecen desconocidos o ridículos, en aquel momento eran muy importantes. Poca gente sabe que la Copa Ibarguren, a la que algunos desprecian solo por ese nombre casi desconocido, enfrentaba al campeón de la Liga Porteña contra el campeón de la Liga Rosarina. Eran las dos ligas más importantes del país. Era como una superfinal de aquel tiempo. También pasa lo mismo con los torneos. Hay torneos cortos, hay torneos largos y hay campeonatos hasta de un solo partido, como el de la final Vélez-Newell's, que la AFA decidió otorgarle un título a Vélez por un partido solo. Muchos de los sobrenombres, por llamarlo de alguna manera, de determinados equipos grandes del fútbol argentino tienen que ver con la etapa amateur. Totalmente. La academia. La Academia Diablos Rojos, el Ciclón. El caso de Racing es emblemático, ¿no? Es la Academia del Fútbol Argentino, porque es el único equipo que ganó 7 títulos de manera consecutiva entre 1913 y 1919. Boca, por ejemplo, la grandeza de Boca el brote grande de popularidad de Boca surge a raíz de la gira europea que hace en el año 1925, en plena época amateur. Sin ir más lejos, el mote de 5 grandes surge en 1937 cuando AFA establece el voto proporcional de los clubes. El voto proporcional estaba dado por la cantidad de socios que tenía un club, por los años de permanencia en primera y por los títulos arrastrados de la época del amateurismo. Me quedé pensando con un concepto, Roberto, que vos, o una explicación que me gustaría que profundicen los dos, esta diferencia o esta distinción entre validez y valoración. La validez es un concepto objetivo, ¿sí? Es una verdad histórica. Cuando AFA publica sus memorias y balances con los títulos de todos los clubes, desde 1891 en adelante, sin división de eras, está dándole validez a los títulos que organizó y que homologa. La valoración es otro concepto que ya sí entra en el terreno de la subjetividad. Todos sabemos que una Copa Libertadores es más importante que una Copa Estímulo. Está muy claro eso, ¿sí? Pero las dos son válidas y oficiales. Para que en este último tiempo se empezara a contar la historia de manera completa, no ayudó un poco la instalación de la Copa Argentina y la relevancia que fue adquiriendo edición tras edición. Sí, fue muy importante. Sí. Además de rescatar una tradición que el fútbol argentino tenía desde el principio de su historia, inclusive para seguir en concordancia con lo que tienen muchos otros países europeos. La FA Cup es como el torneo fundacional del fútbol, el torneo de clubes más antiguo del mundo. El meollo de esta historia es no ningunear lo antiguo. Acá está el tema, ¿no? Se ningunea el antiguo y siempre ha habido cambios a través de los años en el deporte. El rugby empezó siendo con el try empezó valiendo 3 puntos, después valía 4, ahora vale 5. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a anular la época en que valía 3 porque ahora vale 5? Hay que analizar en situación de época. Y a mí me gustaría, si me permitís, cerrar con algo. Si el rugby se profesionaliza, al SIC y al rugby le sacamos los títulos, le sacamos su historia por haberse jugado de manera amateur, no tiene lógica, no resiste análisis.
Yo creo que detrás de todo esto hay varias cosas, los que tienen el pro y el contra. Entre los que están en contra me parece también un poco de vagancia. Sí, pereza. ¿Para pereza. qué? Si estamos en el 31 es fácil, no me rompan. No vengan con equipos raros, ¿cómo se llamaba? San Andrés, Belgrano, si juegan al Lomas, no me jodan. Bueno, y después hay algo que no es menor. Hace un tiempo intenté armar una base de datos, empecé de a poquito cargando en un pequeño programita la síntesis de todos los partidos de fútbol, empezando por el año 31. Y un detalle particular que tiene el año 31, que se notó mucho en el trabajo que hizo en su momento Oscar Barná de Parolé, el diccionario del profesionalismo, con todos los jugadores del profesionalismo, la enorme cantidad de jugadores que jugaron un solo partido de la era profesional y que habían jugado una larga trayectoria como amateur, pero que no les gustó la onda de ese torneo. Entonces jugaron partidos y dijeron, voy a jugar de vuelta a otra liga. Entonces, de golpe borraron de un plumazo una larga historia, no de tipos que se retiraron antes de empezar el 31, sino de tipos que desembarcaron el 31 sin fortuna, no les gustó la onda. Creo que Tigre fue un equipo, había equipos que usaron 50, 60 jugadores en una sola temporada porque se les iban los tipos y no volvían más. Entonces, todos esos tipos que no jugaron nunca antes al fútbol. Sí, yo creo que quizás no, agradeciéndole primero a los dos historiadores, a Roberto y a Diego, la discusión que cada vez es menor, es esta cuestión de lo que no debe discutirse es la oficialidad de los títulos. Claro. O sea, la historia hay que contarla completa siempre, en cualquier ámbito. Ahora, después está este tema de la valoración. Yo te voy a dar un ejemplo rápido, Gonzalo, que tiene que ver con algo que sucedió en el fútbol argentino. Torneo de lo que sería una especie de apertura 90. Sí. Lo gana Newell's. Sí. Y Boca gana, no tiene esta nominación, la clausura 91. Sí. Después juegan una super final. Sí. Por el campeón anual. Bueno, la gana Newell's y el campeón de ese año, 90-91, fue Newell's. Sí. A Boca no le dieron el torneo. Porque fue ese certamen así. Porque la oficialidad estaba reglamentada que era así. Cuando pasó con Vélez y Newell's, que Grondona dijo, no tiene que haber un campeón al año, yo necesito 3 campeones. Sí. Bueno, pasó con Lanús. Bueno, exactamente. Pero Lanús se River no, Lanús San Lorenzo. Exactamente. El 4-0 fue eso. Entonces, uno puede discutir esa valoración de responsabilidad, no la oficialidad del torneo. A vos puede gustarte la Copa Nicolás Leoz o no, es oficial, es oficial. Exacto. Te puede gustar el torneo, ¿se acuerdan? Era la Supercopa Sudamericana la que le gana Boca Independiente por penales. La Supercopa. La Supercopa, en el 89. Sí, exacto. Bueno, ese era un torneo tan absurdo como que lo jugaban solamente ex campeones de la Libertadores, incluyendo equipos que estaban en segundas categorías. Una cosa de locos traída de los pelos, como tantas cosas. Pero bueno, no deja de ser oficial. Bueno, acá rápidamente, acá tenemos el conteo para no abrumar. Son las ligas, hablan de los torneos regulares, las ligas, lo que son, bueno, la apertura, clausura, los metropolitanos, 32 en el caso de Boca. Las copas nacionales, aquí para ilustrar... Acá empieza la diferencia grande. Exacto. Es lo que sería hoy la Copa Argentina, que empezó a poner en superficie esta discusión. El total son 44. Después tenés UEFA Conmebol, que tiene que ver con la Intercontinental y hoy el Mundial de Clubes, Gonzalo. Sí. Y después tenés que anotar lo que son las copas asociadas a la Conmebol, la Copa Libertadores, Mercosur, Sudamericana. Y, esto ya es más viejo, tiene que ver con copas en donde la relación estaba entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino. Por ejemplo, la Copa Aldao. Por eso da 66 en Boca, acá hay dos cosas, 61 en River. Quiero rescatar dos cosas. Una, en River, supongo que habrán cambiado el cartel, pero hasta hace pocos años en la confitería había un gran cartel que hablaba de 33 de mano por los 33. Sí. River tiene 36. Acá no hay discusión. Donde veo que se arma un gran barullo. Porque en definitiva, fíjate que si sumamos las copas que serían los más discutidos por algunos, siguen siendo 12 Boca, 9 River, 9 Independiente, 12 Racing. Alumni está retirado, así que no hay problema. Alumni existe más, no es quilombo. El problema lo tenemos entre San Lorenzo y Huracán. Sí. Porque a San Lorenzo le figuran 2 copas nacionales y Huracán 8. Ahí se arma un barullo grande. Bueno, y yo te digo, vos nombraste, perdóname, recién Alumni. Sí. ¿Qué hacemos? Si vos no contás la historia completa, vos fíjate dónde está Alumni, en qué posición, si uno tiene que hablar de una tabla de posiciones de títulos logrados. Alumni está en el 5º lugar. Sí. ¿Y cuánto hace que bueno, no pero juega? no puede ser que cuando vos te pones en romántico, delante de un micrófono y hablabas, porque los hermanos Brown y Alumni, ese equipo estuvo tantos años invicto, entonces que lo borraste después. Por eso. Hablás desde la poesía, pero después lo borrás en la lista de campeones. Es raro. De todos modos, partimos de una base. No hay ningún equipo más grande que ese del que vos sos hincha. Absolutamente. Así que a partir de ahí todo lo demás se discute. Absolutamente. ¿Sí?